Hoy te invito a una travesía profunda, a desenterrar las riquezas escondidas en esta carta, a permitir que la luz de su verdad disipe cualquier oscuridad o confusión que se haya anidado en tu corazón. No es un viaje para los tibios, sino para aquellos que anhelan la profundidad, que buscan la esencia inquebrantable de su Salvador. Prepárate, porque lo que escucharás hoy no solo informará tu mente, sino que encenderá tu alma y te impulsará a vivir una vida radicalmente centrada en la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Este es el momento de reconocerlo todo. Creer que conoces la verdad plena sobre Cristo es el peor error que puedes cometer hoy, porque hay misterios ocultos en Colosenses que transformarán tu entendimiento y encenderán un fuego sagrado en tu espíritu. La epístola a los Colosenses no es solo un antiguo pergamino, es una llave maestra, una revelación divina que desmantela las mentiras, desenmascara las sombras y eleva al Señor Jesús a la posición que solo Él merece. Muchos caminan en una fe superficial, una fe que solo roza la piel de la divinidad de Cristo. Pero déjame decirte, la visión que el apóstol Pablo tuvo sobre Él es mucho más gloriosa, mucho más abrumadora de lo que jamás te han contado. La ciudad de Colosas, en los días de Pablo, era un crisol de ideas, una encrucijada donde las filosofías griegas, las tradiciones judías y las incipientes herejías gnósticas colisionaban. En medio de esta vorágine de pensamientos y religiones, la fe de los creyentes estaba en peligro. Las iglesias de hoy, quizás no con los mismos nombres, pero sí con las mismas trampas espirituales, se encuentran en un escenario muy similar. Las voces del mundo compiten por nuestra atención, ofreciendo atajos, explicaciones humanas y pseudo-espiritualidades que prometen paz, pero solo traen vacío y confusión a nuestra alma sedienta de verdad. Fue desde su prisión, encadenado, pero con un espíritu libre y guiado por el Espíritu Santo, que el apóstol Pablo escribió esta carta crucial. Sus cadenas no detuvieron el fluir de la verdad. Sus limitaciones físicas no mermaron el poder de su mensaje. Colosenses es un grito de advertencia y al mismo tiempo un himno de alabanza a la incomparable supremacía de Cristo. Es una carta que nos implora a no dejarnos engañar, a no permitir que nadie nos robe nuestra corona de fe, a permanecer firmes en la roca que es Cristo Jesús. Pablo no estaba allí físicamente para confrontar a los maestros de estas falsas doctrinas, pero su pluma se convirtió en una espada de dos filos, cortando las mentiras y revelando la esencia pura del Evangelio. El pastor celestial, a través de su siervo, protegía a sus ovejas de los lobos rapaces disfrazados de luz. Él nos enseña que la verdad es como un faro inquebrantable en medio de la tempestad, una luz que disipa las sombras y nos guía a puerto seguro, lejos de las rocas traicioneras de la filosofía humana y las tradiciones vacías. El primer pilar fundamental de Colosenses, y quizás el más impactante, es la afirmación audaz e inquebrantable de la supremacía absoluta de Cristo. Pablo lo proclama en Colosenses 1:4-20 con una elocuencia divina que debería resonar en cada fibra de nuestro ser. Nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pero, ¿realmente hemos comprendido la magnitud de lo que esto significa para nuestras vidas y para el universo entero? Y la declaración continúa, profundizando en un océano de verdad, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Mira a tu alrededor, mira las estrellas, mira la complejidad de una flor, la inmensidad del océano, la maravilla del cuerpo humano. Todo, absolutamente todo, desde la partícula más diminuta hasta la galaxia más lejana, fue creado por Él y para Él. No hay rincón del cosmos donde su mano creadora no haya dejado su huella, no hay autoridad, visible o invisible, que no se someta a su poder soberano. Piensa por un momento en un artista y su obra maestra. La obra es un reflejo del artista, pero el artista es siempre más grande que la obra. Sin embargo, Cristo no es solo un reflejo. Él es la imagen perfecta,
la manifestación visible del Dios invisible. Cada rasgo, cada cualidad, cada destello de gloria de Dios se encarna plenamente en Él. Es como mirar directamente al corazón del Padre a través del Hijo, sin velos, sin sombras, con una claridad que sobrepasa toda comprensión humana. Él es el primogénito, no en el sentido de haber sido creado, sino de tener preeminencia sobre toda la creación, el heredero universal, el que existió antes de todo. Pero no solo es el creador, amados hermanos. La palabra nos revela que, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Cristo no solo dio origen a todo, sino que sostiene todo. Imaginen el universo como un inmenso tapiz cósmico. Cada hilo, cada color, cada patrón se mantiene unido por la mano constante y poderosa de Cristo. Si Él retirara su aliento, su poder, su presencia por un solo instante, el universo entero se desharía, se desintegraría en la nada de donde provino. Qué verdad tan abreviada hemos tenido a veces. No es solo un profeta, no es solo un buen maestro, Él es el eje, el centro gravitacional de todo lo que existe. Aquí no podemos caer en la trampa de reducir a Cristo a un mero personaje histórico o a un símbolo religioso más. Él es el creador, el sostenedor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Su existencia precede a todo y su autoridad se extiende sobre todo. Cada célula de nuestro cuerpo, cada latido de nuestro corazón, cada respiración que tomamos, todo es un testimonio silencioso de su poder y de su diseño. ¿Cómo podemos entonces minimizar su gloria, relegarlo a un segundo plano en nuestras vidas o en nuestra fe? La verdad sobre Cristo no es una verdad académica, fría y distante, sino una verdad que vibra con vida y poder. Nos revela que Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La Iglesia, hermanos, no es una institución humana, es su cuerpo, y Él es la cabeza que la dirige, la que le da vida y propósito, y su resurrección, su victoria sobre la muerte, lo establece como el primer fruto de una nueva creación, el vencedor definitivo, aquel que tiene la preeminencia en absolutamente todo. Desde los tronos celestiales hasta los misterios de la vida y la muerte, Cristo es supremo. ¿Podríamos pedir una base más firme para nuestra fe? ¿Podríamos encontrar una roca más sólida sobre la cual edificar nuestra esperanza y nuestra existencia? En un mundo que busca desesperadamente un ancla, Colosenses nos presenta al ancla eterna, inquebrantable, capaz de sostenernos en las tempestades más fieras. Esta es la verdad sobre Cristo que debemos saber, no como un dato, sino como la esencia misma de nuestra salvación y de nuestra identidad. Y esta plenitud no es estéril, sino activa, redentora. Fue a través de Él que Dios decidió reconciliar consigo todas las cosas. El abismo que el pecado abrió entre Dios y la creación, entre Dios y la humanidad, fue zanjado por un solo acto de amor supremo, la muerte de Cristo en la cruz. Su sangre preciosa se derramó no solo para limpiar nuestros pecados, sino para restaurar la armonía cósmica, para traer paz donde había guerra, unidad donde había fragmentación. La cruz, esa imagen de vergüenza y sufrimiento, se convierte en el centro de la reconciliación divina, un refugio para el alma, el puente hacia la vida. Y en esta misma gloriosa afirmación, Pablo nos lleva al culmen de la revelación. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Toda la plenitud de Dios habita en Cristo, no una parte, no una porción, sino la totalidad. Piensen en un vaso que puede contener toda la luz del sol sin romperse, un vaso que es, en sí mismo, la esencia de esa luz. Así es Cristo en relación con el Padre. Es un llamado urgente a la reflexión. Si Cristo es todo esto, ¿dónde lo hemos posicionado en nuestras vidas? ¿Es Él realmente el centro, la cabeza, la preeminencia, o lo hemos relegado a un compartimento más, un accesorio para cuando las cosas se ponen difíciles? La verdad de Colosenses nos exige un reajuste.
una rendición total, una adoración que emana de un corazón que ha comprendido la magnificencia de su persona. Si esta revelación no despierta tu espíritu, detente, ora y pide al Espíritu que te muestre la gloria oculta de su Hijo. Pero la profundidad de Colosenses no termina ahí. Después de establecer la supremacía innegable de Cristo, Pablo nos advierte con vehemencia sobre los peligros que acechan, las trampas sutiles que buscan desviar nuestra fe. En el capítulo 2, versículo 8, nos insta: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esta advertencia es tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. El enemigo es un maestro del disfraz y a menudo presenta sus mentiras envueltas en un hermoso papel de regalo de sabiduría o espiritualidad. Las tradiciones de los hombres son otra trampa sutil. No toda tradición es mala, pero cuando las tradiciones humanas eclipsan la palabra de Dios, cuando se convierten en reglas rígidas que ahogan el espíritu, entonces se vuelven un peligro. Los legalismos, las obras externas sin una verdadera transformación interna, la búsqueda de una santidad basada en el cumplimiento de rituales vacíos, todo esto es una desviación del corazón del Evangelio. La ley es buena para mostrarnos nuestro pecado, pero la gracia es la que nos salva y nos transforma, a través de Cristo y solo en Él. Las filosofías y huecas sutilezas no son más que construcciones humanas, castillos de arena intelectual que parecen imponentes, pero que se desmoronan ante la marea de la verdad divina. Son atractivas, prometen conocimiento, prometen control, pero al final dejan el alma vacía y desorientada. ¿Cuántos se han perdido en laberintos de pensamiento humano buscando respuestas en teorías abstractas o en el sincretismo de creencias que diluyen la pureza del Evangelio? El mundo nos ofrece caminos anchos, luminosos, que prometen atajos a la felicidad y al conocimiento, pero son caminos que al final no conducen a ningún lugar. Y el apóstol no se detiene ahí. Con una urgencia divina, profundiza en las particularidades de estas falsas enseñanzas que amenazaban a los colosenses. Había quienes promovían la adoración de ángeles, basándose en supuestas visiones y experiencias místicas. Pero la palabra es clara: solo Dios debe ser adorado. Cualquier cosa que desvíe nuestra adoración de Cristo, ya sean ángeles, santos, objetos o rituales, se convierte en un ídolo, una barrera entre nuestra alma y el Creador. También había un énfasis excesivo en el ascetismo, en la idea de que la privación extrema del cuerpo, la mortificación de la carne, era el camino hacia una espiritualidad superior. Ayunos prolongados, abstinencias específicas de alimentos, reglas estrictas que buscaban dominar el cuerpo. Si bien la disciplina espiritual es vital, cuando ésta se convierte en un fin en sí misma, cuando creemos que nuestras obras nos hacen más santos o más dignos, caemos en la misma trampa del legalismo. La verdadera santidad no proviene de lo que nos privamos, sino de lo que Cristo nos da, su espíritu y su vida en nosotros. Pablo también se refiere a los rudimentos del mundo. Esto abarcaba desde las influencias de la ley mosaica y sus restricciones dietéticas o rituales, hasta las prácticas paganas que valoraban la adoración de elementos celestiales o la búsqueda de misterios esotéricos. Estas cosas, por muy espirituales que parezcan, están enraizadas en principios mundanos, no en la revelación divina de Cristo. Son intentos humanos de alcanzar a Dios por nuestros propios medios, en lugar de recibir su gracia a través de la fe. Y esto, amados hermanos, es una ofensa a la perfección de la obra de Cristo. Pablo lo deja claro: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2 y 16, 17. Estas prácticas tenían un propósito en la antigua alianza. Eran sombras que señalaban a Cristo, la realidad. Pero una vez que la realidad ha llegado, ¿por qué aferrarse a las sombras? Es como encender una linterna para encontrar el sol. Una vez que el sol está brillando en todo su esplendor, la linterna se vuelve innecesaria. La verdad es que estas prácticas, por muy buenas intenciones que tengan,
No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pueden dar una apariencia de sabiduría, de humildad, de piedad, pero carecen del poder transformador que solo reside en Cristo. La verdadera libertad no se encuentra en una lista de no hagas esto o no toques aquello, sino en el poder del Espíritu que nos capacita para decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios, porque nuestra identidad y nuestra victoria ya están en Cristo. No es cuestión de esfuerzo humano, sino de rendición divina. Aquí, el pastor amoroso pero firme nos advierte sobre los peligros del ego y la autojustificación. Cuando buscamos nuestra propia justicia a través de obras o ritos, estamos, sin saberlo, denegando la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Estamos declarando, con nuestras acciones, que lo que Él hizo no fue suficiente, que necesitamos añadir algo más para ser aceptados. ¡Qué terrible blasfemia contra la gracia infinita de Dios! Su sacrificio fue perfecto, completo, final. Nada podemos añadir, nada necesitamos añadir. Esto es un llamado al arrepentimiento para aquellos que han buscado la plenitud en cualquier otra fuente que no sea Cristo. Si has puesto tu esperanza en un gurú, en una técnica de meditación, en una filosofía oriental o incluso en una forma de religiosidad vacía, es momento de volver, de arrepentirte. El pastor te está llamando de vuelta al redil. El fuego purificador de su espíritu quiere consumir toda esa paja y revelarte la verdad pura y transformadora. La puerta está abierta para que entres y seas completo en Él. La revelación de la palabra en Colosenses 2 y 9, 10 es el antídoto a todas estas falsas doctrinas, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Toda la plenitud de Dios mora en Cristo, y si estás en Él, tú también estás completo. No necesitas nada más, no necesitas ritos, no necesitas filosofías, no necesitas ayunos extremos, no necesitas la adoración de ángeles. Tú eres completo en Cristo. Esto es libertad. Ahora bien, una vez que hemos comprendido la supremacía de Cristo y nos hemos guardado de las falsas enseñanzas, Colosenses nos invita a un paso vital, vivir la nueva vida en Él. Es en el capítulo 3 donde Pablo nos eleva a una nueva dimensión de existencia, recordándonos nuestra identidad y nuestro propósito. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3 y 1-2, y el apóstol profundiza en este llamado a la transformación interna. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3 y 5, 6, 8. Aquí, el tono del pastor se vuelve firme, confrontativo. No podemos decir que hemos resucitado con Cristo y seguir viviendo en las viejas costumbres, arrastrando las cadenas de nuestros viejos pecados. Si hay fuego sagrado en nuestro interior, este debe consumir la paja de nuestra vieja naturaleza. Esta es una verdad liberadora. Si realmente hemos muerto al pecado con Cristo y resucitado con Él a una nueva vida, entonces nuestro enfoque, nuestra mira, debe cambiar radicalmente. Las cosas terrenales, los afanes, las posesiones, las ambiciones egoístas, palidecen en comparación con la gloria que nos espera en lo alto. No significa que ignoremos nuestras responsabilidades aquí abajo, sino que nuestra perspectiva, nuestros valores, están cimentados en el reino celestial, donde Cristo reina. Es como un sembrador que siembra semillas en la tierra, pero su esperanza y su cosecha final dependen del cielo. Esta no es una sugerencia, es un mandato divino. Debemos hacer morir estas cosas, eliminarlas activamente de nuestras vidas. La fornicación y la impureza que degradan el templo del Espíritu Santo, las pasiones desordenadas y los malos deseos que nos esclavizan, y la avaricia que Pablo equipara a la idolatría, porque pone a las cosas materiales en el lugar de Dios. La ira de Dios es una realidad, y viene sobre aquellos que persisten en la desobediencia. No podemos jugar con el pecado y esperar cosechar la bendición.
Pero no es un esfuerzo solitario. El poder para hacer morir proviene de la vida de Cristo en nosotros. Él nos da la fuerza, nos da la visión. Es un constante morir a nosotros mismos para que Él viva en nosotros con mayor plenitud. Y la lista de Pablo continúa, abarcando las actitudes que corroen nuestra alma y nuestras relaciones. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3 y 8, 9. La ira descontrolada, el enojo que amarga el corazón, la malicia que busca el daño ajeno, las palabras blasfemas que profanan lo sagrado, el lenguaje obsceno que corrompe la boca que debería alabar a Dios, todo esto debe ser desechado, como ropa vieja y sucia. Y la mentira, esa herramienta del engañador, no tiene cabida en los hijos de la luz, porque al venir a Cristo nos hemos despojado del viejo hombre, de nuestra naturaleza pecaminosa, y hemos sido revestidos de una nueva identidad. Ahora, con un corazón transformado, el pastor nos invita a vestirnos con las virtudes divinas, con la belleza del carácter de Cristo. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3 y 12, 13. ¡Qué hermosa imagen! Nos despojamos de la fealdad del pecado y nos ponemos las galas de la gracia. Este es un camino estrecho, sí, pero es el camino de vida, el camino que conduce a la verdadera libertad y a la plenitud en Cristo. No es fácil, pero no estamos solos. El pastor va delante, nos guía con su cayado, nos alimenta con su palabra y nos protege de todo mal. ¿Estás dispuesto a vestirte de estas virtudes? ¿Estás dispuesto a permitir que el amor de Cristo sea el vínculo perfecto en tu vida y en tus relaciones? Si hoy sentiste un llamado, escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra y vivir la nueva vida en Cristo. Entrañable misericordia, esa compasión profunda que se conmueve por el sufrimiento ajeno, benignidad, que es amabilidad en acción, humildad, que reconoce la grandeza de Dios y nuestra dependencia de Él, mansedumbre, que es fuerza bajo control, y paciencia, esa capacidad de soportar con gracia las pruebas y a las personas. Y el perdón, el perdón, es el sello distintivo de los hijos de Dios. Si Cristo nos perdonó tanto, ¿cómo no vamos nosotros a perdonar a quienes nos ofenden? La cruz es nuestro modelo, nuestro refugio, y también nuestro llamado a la gracia incondicional. Y sobre todas estas virtudes, Pablo nos dice: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3 y 14. El amor no es solo una emoción, es el pegamento que une todas las virtudes, la corona que las perfecciona. Sin amor, la misericordia se vuelve lástima, la humildad falsa y la paciencia, resignación. El amor de Dios en nosotros, a través del Espíritu Santo, es lo que nos capacita para vivir esta nueva vida en plenitud. Él es el fuego que purifica, que consume lo viejo y nos permite brillar con la luz de su presencia. Creer que conoces la verdad plena sobre Cristo es el peor error que puedes cometer hoy, porque hay misterios ocultos en Colosenses que transformarán tu entendimiento y encenderán un fuego sagrado en tu espíritu. La epístola a los Colosenses no es solo un antiguo pergamino, es una llave maestra, una revelación divina que desmantela las mentiras, desenmascara las sombras y eleva al Señor Jesús a la posición que solo Él merece. Muchos caminan en una fe superficial, una fe que solo roza la piel de la divinidad de Cristo. Pero déjame decirte, la visión que el apóstol Pablo tuvo sobre Él es mucho más gloriosa, mucho más abrumadora de lo que jamás te han contado. Hoy te invito a una travesía profunda, a desenterrar las riquezas escondidas en esta carta, a permitir que la luz de su verdad disipe cualquier oscuridad o confusión que se haya anidado en tu corazón. No es un viaje para los tibios, sino para aquellos que anhelan la profundidad,
que buscan la esencia inquebrantable de su Salvador. Prepárate, porque lo que escucharás hoy no solo informará tu mente, sino que encenderá tu alma y te impulsará a vivir una vida radicalmente centrada en la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Este es el momento de reconocerlo todo. La ciudad de Colosas, en los días de Pablo, era un crisol de ideas, una encrucijada donde las filosofías griegas, las tradiciones judías y las incipientes herejías gnósticas colisionaban. En medio de esta vorágine de pensamientos y religiones, la fe de los creyentes estaba en peligro. Las iglesias de hoy, quizás no con los mismos nombres, pero sí con las mismas trampas espirituales, se encuentran en un escenario muy similar. Las voces del mundo compiten por nuestra atención, ofreciendo atajos, explicaciones humanas y pseudoespiritualidades que prometen paz, pero solo traen vacío y confusión a nuestra alma sedienta de verdad. Fue desde su prisión, encadenado, pero con un espíritu libre y guiado por el Espíritu Santo, que el apóstol Pablo escribió esta carta crucial. Sus cadenas no detuvieron el fluir de la verdad. Sus limitaciones físicas no mermaron el poder de su mensaje. Colosenses es un grito de advertencia y al mismo tiempo un himno de alabanza a la incomparable supremacía de Cristo. Es una carta que nos implora a no dejarnos engañar, a no permitir que nadie nos robe nuestra corona de fe, a permanecer firmes en la roca que es Cristo Jesús. Pablo no estaba allí físicamente para confrontar a los maestros de estas falsas doctrinas, pero su pluma se convirtió en una espada de dos filos, cortando las mentiras y revelando la esencia pura del Evangelio. El pastor celestial, a través de su siervo, protegía a sus ovejas de los lobos rapaces disfrazados de luz. Él nos enseña que la verdad es como un faro inquebrantable en medio de la tempestad, una luz que disipa las sombras y nos guía a puerto seguro, lejos de las rocas traicioneras de la filosofía humana y las tradiciones vacías. El primer pilar fundamental de Colosenses, y quizás el más impactante, es la afirmación audaz e inquebrantable de la supremacía absoluta de Cristo. Pablo lo proclama en Colosenses 1:20 con una elocuencia divina que debería resonar en cada fibra de nuestro ser. Nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pero, ¿realmente hemos comprendido la magnitud de lo que esto significa para nuestras vidas y para el universo entero? Piensa por un momento en un artista y su obra maestra. La obra es un reflejo del artista, pero el artista es siempre más grande que la obra. Sin embargo, Cristo no es solo un reflejo. Él es la imagen perfecta, la manifestación visible del Dios invisible. Cada rasgo, cada cualidad, cada destello de gloria de Dios se encarna plenamente en Él. Es como mirar directamente al corazón del Padre a través del Hijo, sin velos, sin sombras, con una claridad que sobrepasa toda comprensión humana. Él es el primogénito, no en el sentido de haber sido creado, sino de tener preeminencia sobre toda la creación, el heredero universal, el que existió antes de todo. Y la declaración continúa, profundizando en un océano de verdad, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Mira a tu alrededor, mira las estrellas, mira la complejidad de una flor, la inmensidad del océano, la maravilla del cuerpo humano. Todo, absolutamente todo, desde la partícula más diminuta hasta la galaxia más lejana, fue creado por Él y para Él. No hay rincón del cosmos donde su mano creadora no haya dejado su huella. No hay autoridad, visible o invisible, que no se someta a su poder soberano. Pero no solo es el Creador, amados hermanos. La palabra nos revela que, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Cristo no solo dio origen a todo, sino que sostiene todo. Imaginen el universo como un inmenso tapiz cósmico. Cada hilo, cada color, cada patrón se mantiene unido por la mano constante y poderosa de Cristo. Si Él retirara su aliento, su poder, su presencia por un solo instante, el universo entero se desharía,
se desintegraría en la nada de donde provino. Qué verdad tan abreviada hemos tenido a veces. No es solo un profeta, no es solo un buen maestro, Él es el eje, el centro gravitacional de todo lo que existe. Aquí no podemos caer en la trampa de reducir a Cristo a un mero personaje histórico o a un símbolo religioso más. Él es el creador, el sostenedor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Su existencia precede a todo y su autoridad se extiende sobre todo. Cada célula de nuestro cuerpo, cada latido de nuestro corazón, cada respiración que tomamos, todo es un testimonio silencioso de su poder y de su diseño. ¿Cómo podemos entonces minimizar su gloria, relegarlo a un segundo plano en nuestras vidas o en nuestra fe? La verdad sobre Cristo no es una verdad académica, fría y distante, sino una verdad que vibra con vida y poder. Nos revela que Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La Iglesia, hermanos, no es una institución humana, es su cuerpo, y Él es la cabeza que la dirige, la que le da vida y propósito, y su resurrección, su victoria sobre la muerte, lo establece como el primer fruto de una nueva creación, el vencedor definitivo, aquel que tiene la preeminencia en absolutamente todo. Desde los tronos celestiales hasta los misterios de la vida y la muerte, Cristo es supremo. ¿Podríamos pedir una base más firme para nuestra fe? ¿Podríamos encontrar una roca más sólida sobre la cual edificar nuestra esperanza y nuestra existencia? En un mundo que busca desesperadamente un ancla, Colosenses nos presenta al ancla eterna, inquebrantable, capaz de sostenernos en las tempestades más fieras. Esta es la verdad sobre Cristo que debemos saber, no como un dato, sino como la esencia misma de nuestra salvación y de nuestra identidad. Y en esta misma gloriosa afirmación, Pablo nos lleva al culmen de la revelación. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Toda la plenitud de Dios habita en Cristo, no una parte, no una porción, sino la totalidad. Piensen en un vaso que puede contener toda la luz del sol sin romperse, un vaso que es, en sí mismo, la esencia de esa luz. Así es Cristo en relación con el Padre. Y esta plenitud no es estéril, sino activa, redentora. Fue a través de Él que Dios decidió reconciliar consigo todas las cosas. El abismo que el pecado abrió entre Dios y la creación, entre Dios y la humanidad, fue zanjado por un solo acto de amor supremo, la muerte de Cristo en la cruz. Su sangre preciosa se derramó no solo para limpiar nuestros pecados, sino para restaurar la armonía cósmica, para traer paz donde había guerra, unidad donde había fragmentación. La cruz, esa imagen de vergüenza y sufrimiento, se convierte en el centro de la reconciliación divina, un refugio para el alma, el puente hacia la vida. Es un llamado urgente a la reflexión. Si Cristo es todo esto, ¿dónde lo hemos posicionado en nuestras vidas? ¿Es Él realmente el centro, la cabeza, la preeminencia, o lo hemos relegado a un compartimento más, un accesorio para cuando las cosas se ponen difíciles? La verdad de Colosenses nos exige un reajuste, una rendición total, una adoración que emana de un corazón que ha comprendido la magnificencia de su persona. Si esta revelación no despierta tu espíritu, detente, ora y pide al Espíritu que te muestre la gloria oculta de su Hijo. Pero la profundidad de Colosenses no termina ahí. Después de establecer la supremacía innegable de Cristo, Pablo nos advierte con vehemencia sobre los peligros que acechan, las trampas sutiles que buscan desviar nuestra fe. En el capítulo 2, versículo 8, nos insta: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esta advertencia es tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. El enemigo es un maestro del disfraz, y a menudo presenta sus mentiras envueltas en un hermoso papel de regalo de sabiduría o espiritualidad. Las filosofías y huecas sutilezas no son más que construcciones humanas
castillos de arena intelectual que parecen imponentes, pero que se desmoronan ante la marea de la verdad divina. Son atractivas, prometen conocimiento, prometen control, pero al final dejan el alma vacía y desorientada. ¿Cuántos se han perdido en laberintos de pensamiento humano buscando respuestas en teorías abstractas o en el sincretismo de creencias que diluyen la pureza del Evangelio? El mundo nos ofrece caminos anchos, luminosos, que prometen atajos a la felicidad y al conocimiento, pero son caminos que al final no conducen a ningún lugar. Las tradiciones de los hombres son otra trampa sutil. No toda tradición es mala, pero cuando las tradiciones humanas eclipsan la palabra de Dios, cuando se convierten en reglas rígidas que ahogan el espíritu, entonces se vuelven un peligro. Los legalismos, las obras externas sin una verdadera transformación interna, la búsqueda de una santidad basada en el cumplimiento de rituales vacíos, todo esto es una desviación del corazón del Evangelio. La ley es buena para mostrarnos nuestro pecado, pero la gracia es la que nos salva y nos transforma, a través de Cristo y solo en Él. Pablo también se refiere a los rudimentos del mundo. Esto abarcaba desde las influencias de la ley mosaica y sus restricciones dietéticas o rituales, hasta las prácticas paganas que valoraban la adoración de elementos celestiales o la búsqueda de misterios esotéricos. Estas cosas, por muy espirituales que parezcan, están enraizadas en principios mundanos, no en la revelación divina de Cristo. Son intentos humanos de alcanzar a Dios por nuestros propios medios, en lugar de recibir su gracia a través de la fe. Y esto, amados hermanos, es una ofensa a la perfección de la obra de Cristo. Y el apóstol no se detiene ahí. Con una urgencia divina, profundiza en las particularidades de estas falsas enseñanzas que amenazaban a los colosenses. Había quienes promovían la adoración de ángeles, basándose en supuestas visiones y experiencias místicas. Pero la palabra es clara: solo Dios debe ser adorado. Cualquier cosa que desvíe nuestra adoración de Cristo, ya sean ángeles, santos, objetos o rituales, se convierte en un ídolo, una barrera entre nuestra alma y el Creador. También había un énfasis excesivo en el ascetismo, en la idea de que la privación extrema del cuerpo, la mortificación de la carne, era el camino hacia una espiritualidad superior. Ayunos prolongados, abstinencias específicas de alimentos, reglas estrictas que buscaban dominar el cuerpo. Si bien la disciplina espiritual es vital, cuando ésta se convierte en un fin en sí misma, cuando creemos que nuestras obras nos hacen más santos o más dignos, caemos en la misma trampa del legalismo. La verdadera santidad no proviene de lo que nos privamos, sino de lo que Cristo nos da, su espíritu y su vida en nosotros. Pablo lo deja claro: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2 y 16, 17. Estas prácticas tenían un propósito en la antigua alianza. Eran sombras que señalaban a Cristo, la realidad. Pero una vez que la realidad ha llegado, ¿por qué aferrarse a las sombras? Es como encender una linterna para encontrar el sol. Una vez que el sol está brillando en todo su esplendor, la linterna se vuelve innecesaria. La verdad es que estas prácticas, por muy buenas intenciones que tengan, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pueden dar una apariencia de sabiduría, de humildad, de piedad, pero carecen del poder transformador que solo reside en Cristo. La verdadera libertad no se encuentra en una lista de no hagas esto o no toques aquello, sino en el poder del Espíritu que nos capacita para decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios, porque nuestra identidad y nuestra victoria ya están en Cristo. No es cuestión de esfuerzo humano, sino de rendición divina. Aquí, el pastor amoroso pero firme nos advierte sobre los peligros del ego y la autojustificación. Cuando buscamos nuestra propia justicia a través de obras o ritos, estamos, sin saberlo, denegando la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Estamos declarando, con nuestras acciones, que lo que Él hizo no fue suficiente, que necesitamos añadir algo más para ser aceptados. ¡Qué terrible blasfemia contra la gracia infinita de Dios! Su sacrificio fue perfecto, completo, final.
Nada podemos añadir, nada necesitamos añadir. La revelación de la palabra en Colosenses 2 y 9, 10 es el antídoto a todas estas falsas doctrinas, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Toda la plenitud de Dios mora en Cristo, y si estás en él, tú también estás completo. No necesitas nada más, no necesitas ritos, no necesitas filosofías, no necesitas ayunos extremos, no necesitas la adoración de ángeles. Tú eres completo en Cristo. Esto es libertad. Esto es un llamado al arrepentimiento para aquellos que han buscado la plenitud en cualquier otra fuente que no sea Cristo. Si has puesto tu esperanza en un gurú, en una técnica de meditación, en una filosofía oriental o incluso en una forma de religiosidad vacía, es momento de volver, de arrepentirte. El pastor te está llamando de vuelta al redil. El fuego purificador de su espíritu quiere consumir toda esa paja y revelarte la verdad pura y transformadora. La puerta está abierta para que entres y seas completo en él. Ahora bien, una vez que hemos comprendido la supremacía de Cristo y nos hemos guardado de las falsas enseñanzas, Colosenses nos invita a un paso vital, vivir la nueva vida en él. Es en el capítulo 3 donde Pablo nos eleva a una nueva dimensión de existencia, recordándonos nuestra identidad y nuestro propósito. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3 y 1-2. Esta es una verdad liberadora. Si realmente hemos muerto al pecado con Cristo y resucitado con Él a una nueva vida, entonces nuestro enfoque, nuestra mira, debe cambiar radicalmente. Las cosas terrenales, los afanes, las posesiones, las ambiciones egoístas, palidecen en comparación con la gloria que nos espera en lo alto. No significa que ignoremos nuestras responsabilidades aquí abajo, sino que nuestra perspectiva, nuestros valores, están cimentados en el reino celestial, donde Cristo reina. Es como un sembrador que siembra semillas en la tierra, pero su esperanza y su cosecha final dependen del cielo. Y el apóstol profundiza en este llamado a la transformación interna. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3 y 5, 6, 8. Aquí, el tono del pastor se vuelve firme, confrontativo. No podemos decir que hemos resucitado con Cristo y seguir viviendo en las viejas costumbres, arrastrando las cadenas de nuestros viejos pecados. Si hay fuego sagrado en nuestro interior, este debe consumir la paja de nuestra vieja naturaleza. Esta no es una sugerencia, es un mandato divino. Debemos hacer morir estas cosas, eliminarlas activamente de nuestras vidas. La fornicación y la impureza que degradan el templo del Espíritu Santo, las pasiones desordenadas y los malos deseos que nos esclavizan, y la avaricia que Pablo equipara a la idolatría, porque pone a las cosas materiales en el lugar de Dios. La ira de Dios es una realidad, y viene sobre aquellos que persisten en la desobediencia. No podemos jugar con el pecado y esperar cosechar la bendición. Pero no es un esfuerzo solitario. El poder para hacer morir proviene de la vida de Cristo en nosotros. Él nos da la fuerza, nos da la visión. Es un constante morir a nosotros mismos para que Él viva en nosotros con mayor plenitud. Y la lista de Pablo continúa, abarcando las actitudes que corroen nuestra alma y nuestras relaciones. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3 y 8, 9. La ira descontrolada, el enojo que amarga el corazón, la malicia que busca el daño ajeno, las palabras blasfemas que profanan lo sagrado, el lenguaje obsceno que corrompe la boca que debería alabar a Dios. Todo esto debe ser desechado, como ropa vieja y sucia. Y la mentira, esa herramienta del engañador, no tiene cabida en los hijos de la luz.
porque al venir a Cristo nos hemos despojado del viejo hombre, de nuestra naturaleza pecaminosa, y hemos sido revestidos de una nueva identidad. Ahora, con un corazón transformado, el pastor nos invita a vestirnos con las virtudes divinas, con la belleza del carácter de Cristo. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3 y 12, 13, qué hermosa imagen. Nos despojamos de la fealdad del pecado y nos ponemos las galas de la gracia. Entrañable misericordia, esa compasión profunda que se conmueve por el sufrimiento ajeno, benignidad, que es amabilidad en acción, humildad, que reconoce la grandeza de Dios y nuestra dependencia de Él, mansedumbre, que es fuerza bajo control, y paciencia, esa capacidad de soportar con gracia las pruebas y a las personas. Y el perdón, el perdón, es el sello distintivo de los hijos de Dios. Si Cristo nos perdonó tanto, ¿cómo no vamos nosotros a perdonar a quienes nos ofenden? La cruz es nuestro modelo, nuestro refugio, y también nuestro llamado a la gracia incondicional. Y sobre todas estas virtudes Pablo nos dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3 y 14 Eter. El amor no es solo una emoción, es el pegamento que une todas las virtudes, la corona que las perfecciona. Sin amor, la misericordia se vuelve lástima, la humildad falsa y la paciencia, resignación. El amor de Dios en nosotros, a través del Espíritu Santo, es lo que nos capacita para vivir esta nueva vida en plenitud. Él es el fuego que purifica, que consume lo viejo y nos permite brillar con la luz de su presencia. Este es un camino estrecho, sí, pero es el camino de vida, el camino que conduce a la verdadera libertad y a la plenitud en Cristo. No es fácil, pero no estamos solos. El pastor va adelante, nos guía con su cayado, nos alimenta con su palabra y nos protege de todo mal. ¿Estás dispuesto a vestirte de estas virtudes? ¿Estás dispuesto a permitir que el amor de Cristo sea el vínculo perfecto en tu vida y en tus relaciones? Si hoy sentiste un llamado, escribe en los comentarios, yo quiero conocer más de la palabra y vivir la nueva vida en Cristo. En Colosenses, el apóstol nos llama también a dejar que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3 y 4. La paz de Cristo, no la paz que el mundo ofrece, es un regalo precioso, que debe ser el árbitro, el juez supremo en nuestras decisiones y en nuestras emociones. Si hay conflicto, si hay ansiedad, si hay desasosiego, es una señal de que hemos cedido el trono de nuestro corazón a algo más que a la paz de Él. Esta paz es una bendición para todo el cuerpo de Cristo. Para la Iglesia, esa multitud de creyentes que avanzan juntos, es en esta unidad, en esta armonía de espíritu, donde la paz de Dios se manifiesta con mayor fuerza, y la gratitud, ese corazón que reconoce cada bendición, grande o pequeña, es el compañero constante de la paz. Un espíritu agradecido es un espíritu que confía en la provisión y el amor de Dios, incluso en medio de la prueba. Es una puerta abierta para que más bendiciones fluyan. Pero para que esta paz y esta gratitud florezcan, la palabra de Cristo debe habitar ricamente en nosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3 y 16. La Biblia no es un libro cualquiera. Es la voz de Dios, el manual de vida, la luz para nuestro camino. Si no la atesoramos, si no la estudiamos, si no la meditamos, ¿cómo esperamos que la paz reine o que nuestra fe sea firme? Dejar que la palabra more en abundancia significa sumergirnos en ella, permitir que sus verdades transformen nuestra mente, que sus promesas fortalezcan nuestro espíritu
y que sus mandatos guíen nuestros pasos. Es a través de la palabra que somos enseñados, que somos corregidos, que somos inspirados. Y la adoración, cantando con gracia desde el corazón, se convierte en una expresión natural de un alma llena de la palabra de Cristo. No es solo ruido o una melodía, es una ofrenda de alabanza que sube hasta el trono de Dios. Finalmente, Pablo resume esta nueva vida en una poderosa exhortación. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17 cada acción, cada palabra, cada pensamiento, cada decisión, todo debe estar imbuido de la esencia de Cristo, realizado en su nombre para su gloria. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Él. Nuestras vidas se convierten en un testimonio viviente de su poder y de su amor. Esta es la vida que agrada a Dios, una vida donde Cristo es el centro, la razón, el propósito. Una vida donde la gratitud es el combustible y la palabra es la guía. Qué contraste con las filosofías huecas y los rudimentos del mundo. Aquí no hay engaño, no hay sombras, solo la luz resplandeciente de la verdad. Si no estamos viviendo así, es tiempo de un arrepentimiento radical, de un giro de 180 grados. El fuego de su espíritu nos llama a una consagración total, a dejar atrás el fango de la mediocridad espiritual. Y el pastor no nos deja en las alturas espirituales sin anclar la fe en la realidad de la vida diaria. Colosenses 3:18. 4:1 nos sumerge en las aplicaciones prácticas de esta nueva vida en las relaciones cotidianas. Pablo aborda las dinámicas familiares y laborales, mostrando que la fe en Cristo no es un asunto solo para los domingos, sino para cada momento y cada interacción. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Es crucial entender estas palabras en su contexto cultural y teológico, a la luz del amor sacrificial de Cristo. La sujeción no es inferioridad, sino un orden de respeto y honor que promueve la armonía. Y el mandato para los maridos es amar. Un amor sacrificial al estilo de Cristo, que no es áspero ni dominador, sino protector, proveedor y entregado. Una iglesia llena de hogares así, donde la cruz es el modelo de relación, es una luz en la oscuridad del mundo, una semilla que florece en medio de la aridez. Para los hijos, la instrucción es clara. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20 Y para los padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Colosenses 3:21 La obediencia y el respeto mutuo son los pilares. Los padres deben criar con amor y disciplina, sin provocar la ira o la frustración en sus hijos, recordándoles siempre el amor incondicional del Padre Celestial. Nuestras familias son un campo de batalla espiritual, pero también un campo fértil donde la semilla de la fe puede crecer y dar fruto abundante. En el ámbito laboral, el apóstol también traza un camino de integridad y excelencia. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3:22. 24. Esto es una ética de trabajo radical que eleva cada tarea, por humilde que sea, a una ofrenda para Dios. No trabajamos para el jefe, para el salario, para el reconocimiento humano. Trabajamos para el Señor, y Él, que ve en lo secreto, es quien nos recompensará. Esta perspectiva transforma el trabajo de una carga a una oportunidad de adoración, de un medio para vivir a un medio para servir a Dios. Y para los amos, la instrucción es igualmente potente. Amos, haced con vuestros siervos lo que es justo y equitativo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Colosenses 4:1. La autoridad terrenal está bajo la autoridad divina. Debemos tratar a los demás con justicia, misericordia y equidad,
sabiendo que también rendiremos cuentas a nuestro gran amo. Estos mandatos no son meras reglas, sino principios de vida que, aplicados con el amor de Cristo, construyen relaciones sanas y sociedades justas. Son el testimonio viviente de una fe que transforma desde adentro hacia afuera, afectando cada esfera de nuestra existencia. El pastor nos llama a ser luz en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en cada lugar donde seamos puestos, brillando con la luz de su justicia y su amor, abriendo puertas de oportunidad para el Evangelio. Finalmente, Pablo nos insta a la perseverancia en la oración y a la sabiduría en nuestra interacción con el mundo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Colosenses 4 y 2. 3. La oración no es una opción, es el aliento de la vida espiritual, la conexión vital con nuestro Padre Celestial. Es una conversación constante, vigilante y agradecida. Debemos orar no solo por nuestras necesidades, sino también por el avance del reino, por aquellos que llevan la palabra. El mismo Pablo, un gigante de la fe, pedía oración para que se abrieran puertas para el Evangelio, para que el misterio de Cristo fuera proclamado con claridad y poder. ¿Cuánto más nosotros? La oración es la fuerza que mueve montañas, la llave que abre puertas que humanamente están cerradas. Si hoy sentiste un llamado, ¿qué parte de este mensaje tocó tu corazón para orar con más fervor? Déjalo abajo. Y al interactuar con el mundo, debemos hacerlo con sabiduría y gracia. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4 y 5, 6a. Andar sabiamente significa ser prudentes, discernir las oportunidades, usar nuestro tiempo de manera estratégica para la gloria de Dios. No desperdiciar cada instante, sino redimirlo, comprarlo del dominio del mundo para el reino de Dios. Nuestras palabras, hermanos, son poderosas. Deben ser con gracia, con bondad, con amor, pero también sazonadas con sal, es decir, con un toque de sabiduría, de verdad que preserva y da sabor. Debemos estar preparados para dar una respuesta a todo aquel que nos pida razón de nuestra esperanza, no con arrogancia, sino con humildad y respeto. Este es el camino estrecho, sí, pero es el camino que nos permite ser una influencia transformadora en un mundo que desesperadamente busca la luz. Pablo cierra su carta con saludos y recomendaciones personales, un recordatorio de que la fe se vive en comunidad, en relación con otros creyentes. Nombres como Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Epafras, Lucas, Demas, son mencionados. Cada uno un testimonio, una vida dedicada al servicio de Cristo. No estamos solos en este camino, somos parte de una gran multitud de testigos, una familia, el cuerpo de Cristo, sostenidos y animados unos por otros. La Iglesia es nuestro refugio, nuestro apoyo, nuestro campo de misión. La epístola a los Colosenses, queridos hermanos y hermanas, no es solo una pieza de teología, es una declaración de guerra contra toda forma de relativismo espiritual, contra toda filosofía que intente destronar a Cristo. Es un grito de victoria, una proclamación de que en Él estamos completos, que en Él tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida abundante y victoriosa. El fuego de su verdad nos llama a no contentarnos con una fe a medias, con un evangelio diluido, sino a abrazar la plenitud de su persona y de su obra. Es un llamado al arrepentimiento hoy. Si has permitido que cualquier cosa eclipse la gloria de Cristo en tu vida, ¿hay alguna filosofía humana, alguna tradición vacía, algún deseo terrenal que haya tomado el lugar que solo a Él le corresponde? Es hora de derribar esos ídolos, de limpiar el templo de tu corazón y de volver a poner a Cristo en el trono. Él es digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra devoción, de toda nuestra diva. Él es el pastor que te llama, la luz que te guía, el camino que te lleva a la vida eterna. Si hoy sentiste un llamado poderoso en tu espíritu, si la luz de esta verdad ha encendido una llama en tu corazón, no la dejes apagar.
Escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra y que Cristo sea mi todo. Si hoy sentiste un llamado a esta entrega total, suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día, que anhela profundizar en su palabra y vivir para su gloria. Y si quieres profundizar más, entra al link de mi perfil o al comentario fijado, donde descubrirás enseñanzas bíblicas que transforman vidas. Permite que el fuego de su presencia te purifique y te guíe siempre. Que Dios les bendiga, amados. Amén.